Bueno, vamos a hacer una oración. Vamos a comenzando haciendo una oración en esta mañana. Lo invito a que se coloquen en pie. Vamos a orar para que sea el Señor tomando control de este servicio, que todo lo que hagamos aquí en esta mañana sea para la honra y la gloria del Señor. Así que levante sus manos. El primer agradecido puede comenzar esta oración. Soberano y eterno Dios, Padre celestial maravilloso. Una vez más, Señor, te damos gracias, Señor, primeramente por este día maravilloso, Señor, porque nos has permitido ver la luz del día, Señor, maravilloso. Eres grande y maravilloso, mi Rey maravilloso. Gracias te damos, Señor. En tus manos, Señor, estamos aquí una vez más. Oh, yo te ruego de una manera especial, Señor, que tomes el control de cada corazón, de nuestros labios, Señor. Que cada alabanza, Señor, cada adoración lleguen delante de ti con olor grato, Señor. Padre bendito, maravilloso, tú eres grande, eres poderoso, Señor. Recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Recibe toda exaltación y reconocimiento, Señor. Oh, gracias, Dios, gracias. Gracias por cada oportunidad que nos regalas, Señor. Honor que nos permites estar aquí, Señor. Es un privilegio en esta mañana poder alabarte, poder exaltarte, poder reconocerte, mi Dios. Oh, Señor, que sin ti no somos nada, Señor, que dependemos de ti, Señor. Oh, Señor, gracias por el aire que respiramos, Señor, porque aún permitiste ver la luz, ver nuestros seres queridos, Señor, Padre celestial maravilloso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Los invito a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer el Salmo 42. Tiene como título, mi alma tiene sed de Dios. En esta mañana, ¿cuántos están sedientos del Señor, verdad? Eso tiene que ser nuestro anhelo, nuestro deseo siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Los amigos, aquí hay unos videos en las pantallas donde pueden leer. Y buenos hermanos, vamos a leerlo como a lo acostumbrado. Yo empiezo, usted sigue. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tu cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Todos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún ha de alabarte, salvación mía y Dios mío. Había un anhelo. Salmista, había un anhelo, un deseo, una desesperación. Alabado. Como el ciervo brama, un ciervo en el desierto brama por las corrientes buscando deseo del agua, ¿verdad? Ese tiene que ser nuestro deseo cada vez que usted y yo nos presentemos delante de Dios. Tener un deseo, un anhelo de venir a la casa de Dios para poder alabarle, para poder glorificarle, para poder exaltarle, para poder llenarnos de Él, porque necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Porque cuando usted y yo estamos vacíos, hermano,
No le estamos dando la gloria a Dios, pero cuando venimos en este lugar con ese anhelo y ese deseo, le vamos a dar a Dios lo que Él se merece. ¿Usted no cree que Él se merece lo mejor en esta mañana? Hermano, su problema colóquelo a un lado. Esa dificultad que usted trae en esta mañana, colóquelo a un lado, que el Señor lo conoce. Y vamos a darle lo mejor en esta mañana al que se lo merece todo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar, y que su presencia al manifestarse tengo que llorar. Aleluya. Aquí está el Y Señor es en que esta mañana. soy Aleluya. tan pequeño, Está buscando un corazón sediento, que tu alguien que tocar desea la me presencia del siento, Señor. Él está en que esta mañana en voy este a lugar. Aleluya. desmayar. Es que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar y te puedo tocar. No ha llegado el momento. Aleluya. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar ni te puedo tocar. Ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás, pero vengo y te siento. Aleluya. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, yo lo canto y entiendo que hay en tu interior, sientes por mí y me como me amas, que mi ser existe en mis duras pruebas, convierte sin alma. Yo sé que tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me das la abundancia. No te puedo mirar ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán
esta mañana en este lugar. Aquí está la presencia del Señor en esta mañana. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Olvidarte si Y yo soy soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. Oh, no, olvidarte si tú has sido siempre fiel. ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos. Mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Los tienes contados, mis sueños, deseos,
deseos están en tus manos, y zorras amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, las fuerzas que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy y mañana y los siglos. Amén. Oh, aleluya. Aleluya. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarlo? Aleluya. Ese es nuestro Dios, aleluya. Ese es el Dios que usted y yo venimos a adorar. Un Dios vivo, un Dios que su presencia se hace sentir en este lugar, aleluya. Mi corazón, quebranta mi vida. Oh, Te aleluya, entrego aleluya. mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es suyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo quiero mi voluntad a ti, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, más de ti, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar Aleluya. para que crezcas tú. Aleluya. Aquí está el Señor, aleluya. Algo hermoso está cayendo en esta mañana aquí, aleluya. Yo siento la presencia del Señor en este lugar, aleluya. Aleluya. Yo creo que Él se merece un mejor aplauso, aleluya. Oh, aleluya. Oh,
aleluya. Aquí está el más grande, aleluya, está en esta mañana. Aquí está el que puede solucionar su problema, su dificultad, está en esta mañana, en este lugar, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús, aleluya. Yo quiero hacer una oración esta mañana. En esta oración los invito, vamos a orar pidiéndole al Señor que cada día nos permita acercarnos más, porque yo siento que aún nos falta acercarnos más a Él. Dile, Señor, ayúdame cada día a seguir creciendo para yo poder acercarme a ti. No le pida más nada al Señor, dígale en esta oración. Después estaremos orando por las necesidades. Así que en esta mañana yo les invito a orar. Levante sus manos y empecemos a orar. Soberano y eterno Dios, Padre maravilloso tú eres. Una vez más, Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Estamos reconociendo, Señor, que aún te necesitamos, que aún necesitamos más tu presencia, Señor. Queremos acercarnos cada día más, Señor. En esta mañana yo te ruego de una manera especial por todos mis hermanos, los amigos que se encuentran en esta mañana, Señor. Que cada obstáculo, Señor, que no permita que se acerquen a ti, Señor, o en el nombre poderoso de Jesús, Señor, lo rechazamos, Señor. Oh Padre Celestial, glorifícate en cada uno de ellos cada día, Señor. Oh Dios, muéstrales el camino, Señor, que tú eres la luz, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial, maravilloso. Oh Rey amado, te lo pedimos, Padre bendito, maravilloso. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Celestial, maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Bueno, hermanos, tenemos un aviso muy importante aquí. Todos son importantes, ¿sí? Nuestro hermano Juan Esteban nos va a dar... Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, amén. Estamos contentos en esta mañana. Amén. Estamos en la presencia de Dios, adorándole, glorificándole, porque Él se lo merece. Amén. Bueno, en esta mañana tenemos un anuncio muy especial para compartir con ustedes. Así como estamos todos congregados aquí adorando al Señor Jesucristo, tenemos un anuncio de que tendremos nuestro gran campamento juvenil. Amén. Tendremos nuestro 13º gran campamento juvenil, que será los días 6 al 8 de diciembre, que tendremos este campamento. No sé si de pronto tenemos el video listo para presentarlo. Mientras tanto, les quiero compartir, queremos extender la invitación a cada uno de los jóvenes, a cada uno de los hermanos, cuando quieran durante el día estar. Los jóvenes pueden quedarse a dormir. Lo tendremos en diferentes lugares, que será designado para los varones y para las damas. No sé si el video estará listo para compartir. Bota clapa que turlo como pabilo. Bota clapa que vibra turlo comum, para viver uma vida diferente, para de coragem, counterculture. El 1 de diciembre aquí nos ha invitado a la juventud de Aruba, Join-nos na Ipua. Viva una experiencia única. Painted pink scars prove it's you.
Romanos 12:2. Y no vivan ya como vive este mundo, más bien cambien su forma de ser y de pensar. Gloria a Dios. ¿Cuántos vamos a registrarnos para estar ya en por conexión solamente durante 115 este florines fin de y semana? obtendrás Amén. 3 días de Ahora, conexión, Señor Jesucristo, quiero adoración, expresar juegos, en esos 115 florines, alimentación y la toneladas camiseta para los jóvenes, de diversión. actividad, Y sí, cenas, la camiseta está incluida. 2 Yo almuerzos ya estarán me registré, ahí solo también. faltas tú. Además, pastor invitado. Para los hermanos también tenemos nuestras las camisetas que ya el día de hoy es la fecha límite para pedir los pedidos, la talla suya para poderlas traer desde Colombia. Ahí está el diseño para que cada uno de nosotros tengamos tanto el Sufrió sin merecer para que pueda vencer. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió, está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive
es nuestro Dios. Tú eres grande, fuerte, es nuestro Dios. Grande y fuerte 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 es nuestro Dios. Aleluya. Dígale que Él es grande y fuerte. Dígalos con sus palabras ahora. Dígaselo, hermano. Dígale desde lo más profundo de su ser: Señor, tú eres grande y fuerte. Aleluya. Él es grande y fuerte. Vamos a orar a ese que es grande y fuerte. No sé cuántos problemas, necesidades, dificultades hayan. No sé su angustia, su dificultad, pero Él es grande y fuerte. Él puede ayudarnos. Él puede obrar, Él puede sanar, Él puede consolar, Él puede cambiar la historia de nuestra vida. Amén, hermanos. Él puede hacerlo, pero necesitamos creerle, confiar en Él, saberlo. Amén. Porque, hermano, a veces lo cantamos, lo decimos, pero en la práctica no tenemos esa confianza. Qué bueno decirle al Señor en esta mañana: Señor, yo confío en ti. Vamos a colocar todas esas peticiones delante de Dios: su enfermedad, su problema, su dificultad, su angustia, su dolor, su preocupación, su familia, qué sé yo, su situación económica, su situación legal aquí en la isla. Vamos a colocarla delante de Dios. Vamos a orar por el niño Asaf. No sé si recuerdan de Asaf. Lo van a intervenir quirúrgicamente esta semana, así que vamos a orar en favor de Asaf, que Dios obre, que Dios dirija esta cirugía. En Holanda le van a intervenir. Vamos a orar en favor de él. También aquí nos piden oración por Amaya Santiago. Vamos a orar en favor de ella. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Amén. Creámosle a Dios. Yo no sé cuál sea su problema, su necesidad, pero sí quiero decirle: Él es poderoso. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Señor Jesús, oh Dios eterno, Dios maravilloso, tú tienes el poder, tú tienes el control. De ti es el obrar, Señor. De ti es el hacer milagros, sanidades. Tú puedes obrar, sanar, libertar, dar consuelo, dar fuerza, dar fortaleza, levantar caídos, sostener a los débiles, Dios, dar fuerzas al que no tiene. Tú tienes el poder, la autoridad y el control, pues tú eres Dios, tú eres el Señor. Ayúdanos, Dios, coloca tu mano bendita sobre cada petición, Dios, de tu pueblo, de tu iglesia, de tus hijos, Dios. Coloca tu mano bendita, Dios, ayúdanos. El niño Asaf, Dios, ayúdalo. Bendícele, glorifícate, extiende tu mano. Oh Dios, obra de manera especial. La señora Maya, Señor, ayúdale, bendícele. Glorifícate, Señor, tú eres bueno.
cada petición, necesidad, cada súplica de cada hermano, de cada amigo que está aquí. Ayuda a los amigos, Señor. Oh Dios, sus peticiones, sus necesidades. Oh Padre bendito, ayúdanos, Dios. Tú eres el que consuela, Señor, el que ayuda, el que da fuerzas, Padre bendito, el que nos ayuda a encontrar la salida, Dios, en medio del problema, de la crisis, de la dificultad. Tú eres aquel que nos ayuda, Padre bendito. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, en favor de los que cumplen años. Amén. Esta semana cumple años la hermana Katiana. La hermana Katiana. El hermano Jorge Paredes, por ahí lo vi. El hermano Jorge también está de cumpleaños esta semana. La hermana Jenny Abello. ¿Recuerdan a la hermana Jenny Abello? Está de cumpleaños esta semana. El niño Yerick Hassani también cumpleaños. Por ahí está. Véalo, allá está sonriente. Abraham también cumpleaños. ¿Dónde está? Abraham, ¿dónde está? Véalo, vea. Feliz cumpleaños. Amén. Vamos a orar, hermanos. Que Dios bendiga a estos niños. Señor, Asaf también cumple el día miércoles. Gracias, hermanos. El niño Asaf también cumple años el día miércoles. Ayer estaba de cumpleaños también la hermana Mónica Herrera. Yoleida también esta semana. Vamos a orar por todos ellos. Que Dios les bendiga y les ayude. Vamos a orar, que Dios les bendiga, ¿verdad que sí? Que Dios les ayude. Los hermanos que han llegado nuevos y por favor déjenos saber su fecha de cumpleaños para también estar orando en favor de ustedes. Amén. Que Dios les bendiga y les ayude grandemente. Levanten sus manos al cielo, hermano, oremos a Dios. Señor Jesús, Padre bendito, a ti clamamos, Dios. Padre maravilloso, Dios eterno, tú eres bueno, Señor. Te ruego que bendigas a todos los que cumplen años, Señor. Oh Padre bendito, los niños que están de cumpleaños, bendícelos, ayúdalos, guárdalos, Dios. Bendice a estos pequeños. Te ruego que bendigas a sus padres, Dios. Ayuda a sus padres a entender, Dios mío, que la mejor crianza y educación que le pueden dar a sus hijos es cuando te tienen a ti en el corazón y en la vida, Dios. Bendice a los padres, Señor, de cada uno de estos niños, guíalos, guárdalos, dirígelos, Padre Santo. La hermana Mónica, su cumpleaños, Señor, bendícela, ayúdala. Yoleida, Dios, su cumpleaños, bendícele, Padre Santo. La hermana Katiana, Dios, ayúdala, bendícela, Señor. El hermano Jorge, Dios, bendícele y ayúdale, Cristo amado. Oh Padre bendito, nuestra hermana Jenny, Señor, ayúdales y bendíceles a todos los que han cumplido y cumplen esta semana, Señor. Bendícelos, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo, oh Dios maravilloso. Amén y amén. Gloria a Dios. Feliz cumpleaños. Cierto que les deseamos feliz cumpleaños. Gloria a Dios. Hermanos, tomen asiento, tengan la bondad. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ya nos han recordado el campamento de los jóvenes. Por favor, inscribirse con la directiva de los jóvenes, la hermana Lorey, la hermana Maura.
la hermana Maura. Entonces, por favor, inscribirse. Recuerden que el tema de las camisetas, hermanos, es hasta hoy que tenemos plazo. Por favor, acérquese a la directiva. Aquí está Maura. Ponte de pie para que te conozcan. Bueno, los que no conocen a Maura. Amén. Señor, gracias, hermano. Entonces, hermanos, estamos claros con el campamento, ¿verdad? Jóvenes, no se pierdan el campamento. Es una tremenda bendición cada año este evento, ¿verdad que sí? Oiga, como que no. Es una tremenda bendición, ¿verdad que sí? Amén. Todos los padres vamos a ayudar a los jóvenes que puedan estar en el campamento también. Ha de ser de grande bendición. Hermano, vamos a recibir la ofrenda. Estaban calladitos ustedes, ¿no? Vamos a recibir la ofrenda. La ofrenda es parte del culto, hermanos. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios da un buen Dios, alabe. Dios da un buen Dios, proclame. Dios da un buen Dios, alabe. Dios da un buen Dios, proclame. El agisami sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisami sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía. Alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora
Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma dura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi alma dura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. De mi alma dura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama para el pobre pecador, na quien él la salva. Ella limpia mi pica y en mancha de mi alma dura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. A veces morto cu poder, na cielo guardo alzar. Confiada en Jeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof en bij hem zal ik altijd zijn. Botaclá para quebrar turlo comum, para viver uma vida diferente, para estar lleno de coragem, counterculture. El 1 de diciembre aquí nos ha invitado a la juventud de Aruba, bin joinos na Ipua, bin viva una experiencia única. Painted pink scars, proof enough it's you. Nuestro lema se basa en Romanos 12:2 y no vivan ya como vive este mundo, más bien cambien su forma de ser y de pensar. Regístrate ya por solamente 115 florines y obtendrás 3 días de conexión, adoración, juegos, alimentación y toneladas de diversión. Y sí, la camiseta está incluida. Yo ya me registré, solo faltas tú. La palabra de Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo, todos, Señor mío y Dios mío. Una vez más. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Gloria a Dios. Oremos, Señor Jesús. Ayúdanos a entender tu palabra. Padre bendito, ayúdame a predicarla en esta mañana, Señor. Tú conoces la necesidad de cada persona que está aquí. Te ruego que les hables y les ayudes a entender tu voluntad y tu propósito. Oh Dios, úsame, Señor, dame la palabra que ellos necesitan. Oh Dios, a ti oramos y clamamos, Señor, para ser edificados, para edificar la iglesia, para seguir avanzando, creciendo, Dios. Oh Padre bendito, ayúdanos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Hermanos, vamos a hablar el día de hoy acerca del señorío de Cristo. Repita conmigo, el señorío de Cristo. Amén. También va a ser el lema de este mes, con la ayuda del Señor, vamos a hablar mucho acerca del señorío de Cristo. Hermanos y amigos, cuando hablamos de la palabra señorío, estamos hablando de reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Amén. Reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Amén. Permítame decirle algo. El versículo que leemos está hablándonos de un hombre llamado Tomás. Tomás era uno de los discípulos de Jesús. Jesús resucitó y el día que Jesús se presentó a sus discípulos, Tomás no estaba. Así que los compañeros de Tomás le contaron y le dijeron: Tomás, el maestro ya resucitó. Jesús resucitó, Tomás. Y Tomás dijo: hasta no ver, no creer. Casi todo el que es incrédulo lo llaman Tomás. Sin embargo, Tomás es uno de los discípulos que la Biblia menciona de él algunos aspectos importantes. De hecho, fue uno de los referentes para decirle a los otros discípulos: sigamos a Jesús y creámosle a él. Pero en esta ocasión, Tomás había dicho: hasta no ver, no creer. Pasaron unos días y Jesús se apareció a sus discípulos una vez más. Y apareciéndose a ellos, Tomás estaba allí. Y Jesús llamó a Tomás y le dijo: Tomás, ven. Y cuando Tomás vio a Jesús y vio las heridas y vio que efectivamente era Jesús, Tomás dijo esta expresión, o estas dos frases las dijo Tomás. Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Repita conmigo, por favor. Señor mío y Dios mío. Hermanos, ¿por qué Tomás dijo estas dos frases? Y no solo dijo Dios mío. Tomás, en esa expresión, estaba reconociendo, hermano y amigo, el señorío de Cristo. Y yo quiero que usted me entienda algo esta mañana. Yo puedo reconocer a Dios como Dios, pero no como Señor. Ese es algo que es importante entenderlo. Muchas personas saben que hay Dios. Hasta cierta manera creen en Dios. Usted les habla de Dios y ellos dicen: yo creo en Dios. Pero creen en Él como Dios, pero no le aceptan como el Señor de sus vidas. Y permítame decirle algo esta mañana, hermano y amigo. Realmente, prácticamente eso de seguir a Dios y no aceptarlo como el Señor de mi vida no existe. La gente trata de hacerlo, pero
pero no existe, porque Él es el Señor de nuestra vida. Y todo aquel que le sigue, hermano y amigo que está aquí, todo aquel que sigue a Jesús deberá aceptarle como su Señor y su Dios. No solamente como su Dios, como su Señor. Pero hermano y amigo, quiero que me entienda algo esta mañana. Y es que aceptar a Jesús como Señor, la palabra Señor viene de una palabra griega que es kurios. Y la palabra traduce amo, dueño y Señor. Eso quiere decir que cuando yo le entrego mi vida a Cristo y lo acepto como mi Señor y le hago énfasis en algo y no hay otra manera de aceptarlo, Él es el Señor. Yo le rindo mi vida a Él y le hago dueño absoluto de todo lo que yo soy, lo que tengo. Mi vida le pertenece a Él. Mis decisiones le pertenecen a Él. Mi actuar ahora está regido por Él. Amén. Hermano y amigo, esto hay que entenderlo. Así que Tomás estaba diciéndole, Señor mío y Dios mío. Tomás estaba reconociendo que Él es el Señor. Pero Tomás estaba reconociendo que Él es Dios. Y hermano y amigo, nosotros necesitamos entender al Señor como Dios y como Señor de nuestra vida. Y quiero decirle algo, Él es el Señor, acéptelo el mundo o no lo acepte, Él es el Señor. Él es el dueño, aunque nosotros querramos caminar como si no fuera el dueño. Él es el dueño de nuestra vida. Amén. Por eso, hermano y amigo que está aquí, un cristiano, una persona que sigue a Cristo, su vida está bajo el señorío de Cristo. Y esto es importante entenderlo. La gente dice, pero ustedes ¿por qué adoran a Dios de esa manera? Van a la iglesia, cantan, lloran, sirven, su vida toda está regida en razón a su fe y a su creencia en Dios, porque Él es el Señor de nuestra vida. Él es el dueño, hermano. Mire, no existe otra manera de caminar con Cristo sino reconociéndolo como el Señor de mi vida, como el dueño de mi vida, como aquel que tiene el control absoluto de mi vida. Amén. Digamos gloria a Dios. Hermanos y amigos, yo quiero que me presten atención. Este tema del señorío de Cristo ha sido un tema que el enemigo ha querido que la gente no lo entienda. El enemigo sí que está de acuerdo que la gente vaya a las iglesias, pero que no tenga a Jesucristo como el Señor de su vida. Porque un cristiano que vaya a la iglesia, pero él no sea el Señor de su vida no será impactada por Cristo. Él no hará diferencia, él no podrá hablar de Cristo, él no tendrá libertad para hablar de Cristo, no predicará con fe, seguridad y convicción de Cristo. Amén. Pero hermano y amigo, déjeme venirme un poquito. No solo el enemigo ha querido que el mundo no conozca el señorío. Quiero decirle, hay iglesias donde no se predica el señorío de Cristo. Y a esto préstele atención. Hay personas que cuando van a iglesias les dicen, acepta a Cristo en tu vida. De un paso de fe. Haga la decisión de fe. Decídase a caminar con Cristo. Pero no le hablan ni le enseñan de que esa decisión implica que Él es el dueño de mi vida a partir de que yo le entregue mi vida.
Así que uno se encuentra personas que viven de cualquier manera, viven como cualquier persona que no conoce a Cristo, pero le hablamos de Dios y ellos dicen: pastor, yo hice mi decisión de fe. Pastor, yo también, yo un día pasé adelante, hice mi decisión de fe, pero ¿y tu vida? No, pastor, yo hice mi decisión de fe. Pero hermano y amigo, esto es más que una decisión de fe. La vida con Dios es una entrega total, 100% a nuestro Dios. Nuestra vida y nuestra relación con Dios, hermano y amigo, es una entrega absoluta y 100% a Dios. Amén. Digamos gloria a Dios. El mundo y la gente quiere vivir con Dios, pero hermano, un Dios al que no le rendimos nuestra vida, ni obediencia, ni sumisión, ni le hacemos caso, solo para que Él nos ayude. Así que a veces la gente tiene un Dios, hermano, pero qué perdida está la gente cuando tienen una visión de ese tipo con Dios. Porque hermano y amigo, Dios es el Señor, Él es el dueño, Él es el soberano, y no solo es para que me ayude, me bendiga y me solucione, hermano, Él es el Señor para que yo confíe en Él, le entregue mi vida, pero también le obedezca. Amén. Gloria a Dios. Déjeme decirle, a muchas personas en muchos lugares no le hablan del señorío. Déjeme ir un poquito más, hermanos. El enemigo ha querido cuestionar de Cristo, de Jesús, su manifestación en carne, su vida, su muerte, su resurrección, su deidad, pero también su señorío. Y hermano y amigo que está aquí, incluso, esto es bueno que usted lo sepa, incluso hay quienes recomiendan que cuando se predique el evangelio, no se predique acerca de que entregarle la vida a Dios implica rendirle la vida a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere oír no una vida de rendición a Dios, sino una vida de seguir a Dios. Pero hermano y amigo, todo el que quiera llegar al reino de los cielos tendrá que seguir a Dios y rendirle su vida a Dios y aceptar que Él es el Señor de nuestra vida. Amén. Hay gente, hermanos, y esto yo quiero que usted pueda comprender esto. Le dicen a muchos predicadores: no hable del señorío de Cristo, porque eso implica que una persona le tenga que rendir su vida a Cristo con todo, y la gente no quiere eso. La gente quiere ir a una iglesia pero sin compromiso. La gente quiere ir a una iglesia de vez en cuando sin compromiso. La gente quiere escuchar palabra de Dios, pero nada de obediencia, nada de santidad, nada de cambio, nada de entrega de vida. Pero hermano y amigo, no existe eso en la Biblia, no existe eso en el plan de Dios. Puede que haya quien quiera que haya mucha gente en la iglesia, pero hermano y amigo, esto va más allá. Usted está aquí porque usted y yo estamos caminando para un día estar con Él en el reino de los cielos. Por eso estamos aquí. Por eso nos congregamos. Por eso adoramos a Dios. Por eso le cantamos, por eso le adoramos, por eso decidimos caminar con Él, arrepentirnos, bautizarnos y seguirle. Pero hermano y amigo, de lo contrario, si no entendemos el señorío de Cristo en nuestra vida, un ser humano puede venir a la iglesia, pero no será salvo. No hay amenes, pero eso es lo que dice la palabra de Dios.
Jesús dijo estas palabras, hermano. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Así que Jesús dijo, bueno, si yo soy el Señor, y ustedes saben lo que significa Señor, le dijo Jesús a sus discípulos, entonces, si ustedes me reconocen como el Señor, como el Curios, como el amo, como el dueño, como el soberano, ustedes harán lo que yo les digo. Amén. Hermano y amigo, Jesús también dijo estas palabras, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que ¿qué? Hermano, ¿sabe que la gente no quiere hacer la voluntad de Dios? La gente no quiere hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero que usted me entienda esta mañana, hermano y amigo. Es que la Biblia habla de cielo y habla de infierno. La Biblia habla de salvación y la Biblia habla de condenación. Pero la única manera de que podamos llegar a ser salvos es reconocerlo a Él como Señor. Pero hermano y amigo, reconocerlo como Señor no son solo palabras. Es que ese es el problema. La gente dice, es que yo reconocí a Cristo como Señor, pero fueron palabras. Porque si le reconocí como Señor de mi vida, yo le rindo mi vida a Él. Amén. Y déjeme decirle algo, hermano. Hay lugares donde no se predica la rendición de la vida a Cristo. ¿Y por qué no? Porque la gente no quiere oír ese tema. Hay muchas personas que no quieren que les digan que seguir a Cristo es rendirle la vida a Él. Por eso un hombre en la Biblia, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Sabe lo que eso significa? Pablo dijo, yo ya renuncié. Pablo dijo, yo Pablo renuncié a Pablo. Ahora es Cristo el que vive en mí. Pablo estaba diciendo, yo voy donde Él diga. Yo hago lo que Él quiere. Mi vida se rige bajo su voluntad. Hermano y amigo, la vida de un hijo de Dios se rige bajo la voluntad de Dios. Por eso vamos en la voluntad de Dios. Hacemos lo que es la voluntad de Dios. Nos casamos en la voluntad de Dios. Vivimos en la voluntad de Dios. Compramos en la voluntad de Dios. Nuestra vida está en la voluntad de Dios. Y vea, hermano, todo el que le cuesta caminar en el señorío de Cristo termina yéndose de la iglesia. Créalo. Todo el que le cuesta caminar en el señorío de Cristo termina yéndose. Porque no resiste ello. Le cuesta. Pero hermano y amigo, el problema es que no es la iglesia. El problema, hermano y amigo, es que no es el pastor. El problema que tiene la persona es que la Biblia lo dice. Que no se lo predican es otra cosa, pero vivir en Cristo, hermano, no caminamos con Cristo, hermano, Cristo vive en nosotros. No significa caminar con Él al lado, ni sentir su presencia de vez en cuando. La vida de un cristiano es Cristo viviendo en nosotros. Es Cristo en nosotros, amigos, hermanos. Cristo en usted y en mí. Eso es la vida de un cristiano. Amén. Pues permítame decirle, hermano, a la gente le dicen, acepte a Cristo como su Salvador, pero no le dicen acepte a Cristo como su Señor. Y yo quiero que en esta hora podamos entender algo. Este Jesús del que le predicamos es el Señor en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y Él es el Señor de su vida y de mi vida.
La Biblia de Génesis, Apocalipsis nos reconoce y habla del señorío de Jesucristo. Él es Dios. El primer versículo de la Biblia que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que Él es el dueño ¿de qué? Del cielo y de la tierra. Eso dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Apocalipsis capítulo 1 versículos 17 y 18 nos dice que Él tiene un poder todavía mucho más allá. Cuando le vi, dijo Juan, caí ¿qué? Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome ¿qué? No temas. Yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el que vivo, pero soy el que estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Pero mire su señorío otra vez. Y yo tengo las llaves. ¿De qué? De la muerte y del Hades. Así que Él es el dueño en Génesis 1:1 ¿de qué? De los cielos y de la tierra. Pero Él también tiene las llaves de la muerte y del infierno. Pues este Jesús que te predicamos es Señor en el cielo, es Señor en la tierra y es el Señor aún del Hades, de la muerte y del infierno. Él es el Señor, pero Él es el Señor de nuestra vida también. Hermano, Él es el Señor de nuestra vida también. Y ahí es donde cada cristiano necesita entenderlo. Él es el Señor y por lo tanto nuestra vida camina no en lo que nosotros creemos, en lo que Él dice. Déjeme decirle algo más, hermano. Lo que les decía, todo el que se va de la iglesia se va porque termina no sujetándose al señorío de Cristo. Porque aceptarlo a Él como Señor implica hacer lo que Él dice y no hacer lo que Él no dice. Y hay cosas que Él dice, hermano, en la palabra de Dios hay cosas que Dios quiere que se hagan y deben hacerse como Él dice. Y en la palabra de Dios hay cosas que Dios dice que no se hagan y no se deben hacer porque Él lo dice. Si usted sale aquí en su auto y usted va de afán, pero hay un señor con uniforme allá en la esquina y le dice, le hace así, pare, ¿usted qué hace? Aunque voy de afán, aunque quiero ir a comer, aunque tengo un compromiso, pero se para un señor con un uniforme que le reviste autoridad y yo tengo que parar. Pues hermano, hay alguien que no es que tenga uniforme, hay alguien que no lo hace Señor el uniforme, hay alguien que es el Señor del cielo y de la tierra y del infierno y de las huestes y del Hades y el Señor de mi vida, y Él es el que dice no hagas. Y si Él dice no hagas, hermano, yo no puedo hacer. Y si Él dice algo hay que hacerlo así, hazlo así. Pero hermanos, a veces tendemos a vivir como queremos, saltarnos lo que Dios dice. La gente viene y cuando un mensaje suena duro, ellos no siguen, pero no entienden. Y es que hay personas que, pastores que en tal lugar me predican así. Sí, pero es que no sé, hermano y amigo, la iglesia no es un club de amigos. Puede que tengamos amigos, pero no es un club de amigos. Puede que nos encontremos con los amigos, pero no es el lugar de encuentro de amigos. La iglesia es el lugar para encontrarme con Dios y adorar a Dios y escuchar lo que Dios quiere que se me diga. Amén. Eso es la iglesia. Y es importante que nosotros, hermanos, lo entendamos, amigos que están aquí. Es que queremos su salvación.
Queremos su salvación. Por eso tenemos que enseñarle la Biblia como está. Amén. Hermano y amigo, y usted y yo, los amigos necesitan entender esto, pero también los hermanos. Porque hermanos, hay hermanos que se los arrastran por ahí fácilmente. Dentro de nosotros la Biblia dice que hay gente que ha salido de nosotros porque no eran de nosotros. Pero a veces esos que han salido de nosotros porque no eran de nosotros, porque no se sujetaron, porque no obedecieron como había que obedecer, porque no siguieron lo que Jesús dijo, porque no siguieron la enseñanza de Jesús, porque no se sujetaron a lo que Jesús dijo. Porque hay cosas, hermano, que aunque yo quiera, si Él no lo quiere, no me lo va a permitir. Pero a veces esas personas han arrastrado a otros. Así que hay algunos que no obedecen, pero ellos se quieren saltar y sacan a otros. Y hermano y amigo, yo necesito entender la fe que tengo y necesito entender quién es Dios y qué es lo que me predican y cuál es la verdad. Amén. Hermano y amigo, no todo el que diga que es pastor es pastor. Amigos que están aquí, no todo el que dice que es pastor es pastor. Así que a la gente puede, a veces hay gente que habla muy bonito, pero no todo el que te diga que es pastor es pastor. No todo el que te diga que es pastor siguió los lineamientos que dice la Biblia para ser pastor. Créame, no todos los que por ahí se dicen ser pastores están siguiendo los lineamientos que la palabra de Dios manda para ser pastor. No todo el que predica como Dios dice. De hecho, Romanos 10 dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Así que no solo es predicar quién te envió y quién es la persona y qué predica. Hermano y amigo, permítame decirle, es que la Biblia advierte también contra falsos profetas, falsos maestros y pastores que engañan también a la gente. Así que necesitamos entender nuestra fe, porque hermano y amigo, su mirada y mi mirada tiene que estar puesta en Cristo. Y cuando mi mirada está en Cristo, créame que no me saca, no me mueve, no me motiva ninguna circunstancia. Yo lo estoy mirando es a Él. Amén. Vea, hermanos, este tema del señorío es importante que cada persona lo entendamos. Amigos que están aquí, gracias a Dios que usted está aquí. Dele gracias a Dios que está oyendo este mensaje, porque a muchos de ustedes les enseñaron que con ir a misa cada 8 días bastaba, que con ir y confesarle los pecados a un hombre y él decirle que queda absuelto de sus pecados, que todo quedó listo. No, no quedó listo, porque la vida con Jesús es una rendición a Él. Es una entrega de mi vida a Cristo. Cuando Jesús pasó cerca a sus discípulos, cuando estaba comenzando su ministerio, los que han leído la Biblia, ¿qué le dijo Jesús a alguno de sus discípulos? ¿Qué les dijo? Deja lo que estás haciendo y sígueme. Pero hermano y amigo que está aquí esta mañana, necesitamos entender qué significa el sígueme de Cristo. Porque la gente no ha entendido qué significa el sígueme de Cristo. El sígueme de Cristo es distinto a cuando yo le digo a una persona sígueme. El sígueme de Cristo, hermanos, escúcheme esto. El sígueme de Cristo es diferente. Ese sígueme de Cristo tiene que ver con fe. Pero no solo con fe, con obediencia. Tiene que ver con arrepentimiento. Tiene que ver con desprenderse del mundo y seguirlo a Él. El sígueme de Cristo tiene que ver con rendir mi vida a la voluntad de Él. Amén.
Amén. Ese es el sígueme. Y muchas personas no entienden. Hay gente que dice, yo sigo a Cristo, pero sus vidas no están rendidas a Cristo. Sus vidas no es una obediencia a Cristo. Sus vidas no es una vida de olor grato a la presencia de Dios. Y hermano, ese sígueme tiene que ver con rendirle mi vida totalmente a Cristo. Amén. Digamos gloria a Dios. El sígueme de Cristo, hermanos y amigos que están aquí. Y otra vez le doy gracias a Dios porque usted está aquí. El sígueme de Cristo, escuchen esto, no es una invitación a un evangelio fácil. A la gente le gusta el evangelio fácil. A la gente le gustan las iglesias donde no le hablen de obediencia, santidad y que no le toquen. Hermano, a nadie le gusta que le pongan el dedito donde a uno le duele. Y a la gente le gusta iglesias donde no le coloquen el dedito donde duele. Pero todo aquel que quiera estar un día en el reino de los cielos, y aprovecho para preguntar en esta mañana, ¿cuántos queremos un día estar con Cristo en el reino de los cielos? Aleluya. Yo creo que todos aquí conmigo queremos un día estar con Cristo en el reino de los cielos. Pues todo el que quiera estar con Cristo un día, hermano, tendrá que seguir a Cristo como Él dice. Y a veces ese seguir de Cristo no siempre nos gusta. Pero hermano y amigo, es lo que Cristo quiere. Ese sígueme de Jesús, hermano y amigo, implica renuncia. Ese sígueme de Cristo Jesús implica obediencia. Ese sígueme de Cristo Jesús, hermano y amigo, nada tiene que ver con un evangelio fácil. El evangelio, hermano y amigo, escuchen esto. El evangelio hay un precio en él. Gracias. Amén. En el evangelio hay un precio. Jesús dijo, y no confunda algunos pasajes gemelos de la Biblia. No los confunda, en la Biblia hay pasajes gemelos, pero la gente no los entiende. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso no quiere decir que el evangelio es fácil, o que es facilista llevarlo. No, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermano, negarse a sí mismo no es tan fácil. No es tan fácil, porque hay cosas que a usted le gusta y que a mí me gusta y que usted quiere y que yo quiero y que nuestra vida eso es. Pero Jesús dijo, ¿quieres seguir en pos de mí? Niégate, William, a ti mismo. Señor, pero es que a mí me gustaba ir a tal lugar y hacer esto y escuchar esta música y hacerlo de más allá, e ir a estos lugares. Y el Señor dice, si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y me sigues. El camino que conduce al cielo es angosto. Hermano y amigo, el camino que conduce al cielo es estrecho. No es amplio. El camino que conduce al cielo es una puerta estrecha y es un camino angosto, y el que entra por él tiene que empezar a soltar cosas, porque no pasa por esa puerta con todo lo que uno trae del mundo. Necesitamos desprendernos. Todo el que quiera caminar y vivir con Cristo y llegar un día a la gloria con él, necesita soltarse del mundo. Hermano, Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero Jesús también dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿sabe cuándo esto es fácil? Cuando yo me rindo a Él. ¿Sabe cuándo el evangelio es duro? Cuando yo no me rindo a Dios. Porque yo tengo
mi vida conectada con las cosas del mundo. Se me vuelve duro vivir una vida en el evangelio así. ¿Sabe cuándo es fácil? Cuando usted le entregó su vida a Dios. ¿Para dónde vas? Voy en la voluntad de Dios. ¿Te vas a casar? Sí, me voy a casar, pero en la voluntad de Dios. ¿Vas a trabajar? Sí, pero en lo que Dios realmente me dirige. ¿Vas a estudiar? Sí, claro, pero en la dirección de Dios. El que camina bajo el señorío de Cristo, hermano, el evangelio es fácil, no es difícil, no se le hace duro, no es problema. Hermano, llega a un trabajo y no llega escondiendo la fe. Es que esto es duro, es cuando uno llega a un trabajo y uno está escondiendo la Biblia. ¿Qué dirán de mí? Pero esto es fácil cuando uno llega a un trabajo y usted ¿qué? Yo soy un cristiano. Venga, tómese este whisky. No, y empieza un cristiano, el que es cristiano, por allá sin saber. ¿Y qué le digo? Y es que es el jefe y me espera en la oficina y espera que yo, hermano, el hijo de Dios le dice al jefe: jefe, es que yo soy un hijo de Dios, es que yo tengo a Cristo en el corazón y ya no vivo yo, jefe. No hay trabajo, no hay problema, jefe. Es que yo tengo un Dios que es mi Señor. Él es mi dueño, Él es mi proveedor, Él es mi sustentador. Ah, hermano, pero cuando yo camino por los hombres, tengo que llevarle la idea a todo el mundo y esto se vuelve duro, pesada la carga. Pero cuando Él es el Señor, tú caminas por Él. Me despidieron de un trabajo por ser cristiano, no hay problema. Él responde por mí. Es que esa es la vida del cristiano. Él, cuando yo camino de la mano de Él, hermano, Él me va a guiar. Él me va a dirigir. Es que en ese trabajo usted tiene que, perdonen la expresión, tiene que hacer unas trampas, unos chanchullos, unas cosas bajo la mesa. Hermano, usted verá si negocia su fe. Pero si Él es el Señor, usted dice: en este trabajo me va bien y me pagan bien, pero no es para un hijo de Dios. Y si me echan, no hay problema, Él es el Señor. Si es que si Él es el Señor, Él me va a guiar, Él me va a abrir puertas, Él me va a ayudar, Él me va a bendecir. Pero hermano querido, hay que ponerlo a Él como el Señor de nuestra vida. Amén. Vea, hermanos, el seguir, cuando Jesús dijo sígueme, tenía que ver con obediencia y rendición a la voluntad de Dios. Jesús estaba predicando y los discípulos y mucha gente escuchaba el mensaje. Y algunos de ellos le dijeron a Jesús: Jesús, esta palabra es dura. Y empezaron a irse. Vea, hermano, Jesús tenía gente que lo seguía cuando levantaba paralíticos, cuando le devolvía la vista a los ciegos, cuando daba comida, hermano, cuando se dijo al almuerzo y Jesús empezó a multiplicar panes y multiplicó y empezó a multiplicar peces y a darle comer, hermano, eso se llenó. Pero cuando Jesús empezó a predicar ¿qué era el evangelio? La gente dijo: con permiso, dijo Monchito, por aquí es para allá. Y llegó un momento en que los pocos que quedaron, Jesús les dijo: ¿y ustedes se quieren ir? Y se habían ido. Y le dijo a un hombre llamado Pedro: Pedro, ¿tú te quieres ir? Y Pedro dijo, Pedro yo creo que siempre lo pensó, porque él dijo: Señor, él no dijo no, él dijo: Señor, ¿a dónde iré? En otras palabras, él dijo: Señor, puede que esto a veces no cae tan bien, pero Señor, yo quiero ser salvo. Pedro le dijo: Jesús, es que yo quiero ser salvo, y si quiero ser salvo y si quiero estar contigo en el cielo, no hay lugar donde yo pueda ir, solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú, Jesús, me llevarás al cielo.
No es donde me digan, no es lo que quiera otro, no es donde me prediquen otro evangelio. Es que Jesús, tú tienes las palabras que me llevan al cielo. Hermano, todo lo que queremos ir al cielo, seguiremos por aquí. Pastor, a veces es duro, también a nosotros nos ha parecido duro a veces, pero en Cristo estamos seguros. Es que una vez más, hermano, es que el evangelio, es que estamos aquí porque estamos caminando y preparándonos para llegar al reino de los cielos. Y todo el que quiera llegar al cielo ha de seguir este camino. Gloria al nombre de Jesús, digamos gloria a Dios. Hermanos y amigos, la fe es más que, escuchen esto, la fe y el caminar con Cristo es más que una decisión. Yo le quiero repetir eso. El caminar con Cristo, amigos, es más que una decisión. Entonces la gente me dice, pastor, yo ya tomé una decisión de fe, yo ya estoy listo. Pues yo quiero hoy explicarle un poquito más. La fe es más que una decisión. La fe es más que una confesión. La fe implica un compromiso personal con Cristo. Y le repito eso, personal con Cristo. No quiere decir que es el compromiso de la iglesia, es el suyo con Cristo, es el de ella con Cristo, es el de ella con Cristo, es el de ella con Cristo, es el de él con Cristo, es el de él allá en la batería con Cristo. Es de los hermanos allá en audiovisuales con Cristo. Los de la cocina con Cristo. Hermano, fe es más que una declaración, es más que una confesión. Fe es un compromiso de William con Cristo. Amén. Pues hermano querido, seguirlo a Él es rendirle la vida a Él. Segunda de Corintios 5:15 dice la palabra de Dios: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para ¿quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, nosotros ya no vivimos para nosotros. Nosotros, hermano, el día que le entregamos la vida a Él, implicó señorío sobre nuestra vida. Y eso implica que ya no vivimos según nosotros. Ahora vivimos para Él. Porque Él fue el que murió, el que nos rescató, el que nos redimió, el que cambió nuestra vida, el que nos sacó de la esclavitud de pecado en que estábamos, nos sacó de las tinieblas y ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Pero vivimos para Él. Hermano, vivimos para Él. Y eso necesitamos entenderlo. El que camina con Cristo le rindió su vida a Cristo. Si yo llamo acá a una mamá, a un papá, si yo llamo a los padres de Abraham y paro el niño acá y llamo a su papá o a su mamá y le digo hágase allá. Si yo le digo al niño tírate, el niño quizás conmigo lo duda. Pero cuando su papá, a quien él conoce, o su mamá, a quien él conoce y confía en él, le dice tírate, el niño se tira. Porque él reconoce que en ellos está seguro. Cuando un cristiano camina con Dios, hermano, se suelta en Él. Se suelta en Él. Dios le dice sígueme, le sigo. Dios le dice deja, Él deja. Dios le dice obedece, Él obedece. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que obedecerle a Dios y seguir a Dios y tenerlo a Él por el Señor nos da confianza, nos da seguridad, nos trae bendición, nos trae vida eterna.
Vea, hermano, por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Pablo, pero tu profesión, tu carrera, tu dinero, tu economía, ya no vivo yo. Yo conocí a Cristo, le entregué mi vida. Y Él es el Señor y Él me guiará. Y yo quiero decirle, hermano, este Jesucristo al que a veces nos cuesta reconocerlo como el Señor y dejar que Él sea que nos dirija, hermano, Él creó este universo y lo ha sostenido y no se le ha caído una sola estrella, y le sale el sol todos los días y la noche le sale y el mar le obedece. ¿Por qué no obedecerle nosotros si Él tiene el control de todo? Él es el dueño, Él es el Señor, hermano, Él no falla. Pero coloca tu vida en sus manos. Suéltate. No sé si esta mañana hay alguien aquí que quiera decirle, Señor, tú eres el Señor y mi vida es tuya. Y me ha costado obedecerte y a veces rendirme a ti, pero aquí estoy esta mañana. A veces, aunque llevemos años en el Evangelio, hermano, no nos hemos rendido 100% a Él. Créame, a veces llevamos años en el Evangelio y sí sabemos que Él es Dios y sabemos que Él es el Señor, pero no nos hemos rendido a Él. Yo quiero invitarle esta mañana, ríndele tu vida a Él. Confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él va a hacer. Señores, ¿qué me cuesta? A todos nos cuesta. A veces queremos resolver las cosas a nuestra manera. Fueron a atrapar a Jesús, a llevarlo los soldados. ¿Y qué hizo Pedro? Resolvió a su manera el problema. Pedro sacó la espada y dijo, esto lo arreglamos aquí. Y Jesús le dijo, Pedro, guárdala. No es con espada, Pedro. Hermano, el que camina con Él como su Señor, Él aprende a confiar de Él, a depender de Él. Hermano y amigo, el mundo está mal por no entregarle su confianza a Él. Tenemos problemas por no depender de Él. Hemos fracasado en muchas cosas por no darle a Él el lugar que Él tiene. Pero qué bueno en esta mañana decirle, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. ¿Por qué no entregarle a Él esta mañana nuestra vida, nuestros problemas? Tiene problemas. Hay cosas que no se resuelven por tu fuerza ni tu capacidad, pero que esta mañana le puedes decir a Él, tú eres el Señor. ¿Por qué no me acompaña a decirle, Señor mío y Dios mío? ¿Por qué no decirle, Señor, mi vida está en tus manos? ¿Por qué no soltarnos esta mañana en Él? Los amigos que están aquí, amigos, ¿por qué no te sueltas en Él? La vida no va a cambiar para ti. Seguirá una secuencia de lo mismo que has recibido. Y cuando llegues al final del camino, peor todavía. El resultado de esa vida será una condenación. Pero ¿por qué no venir y soltarnos en Él y entregarle la vida a Él? Deja que Él te guíe y te lleve. Yo quiero orar por los amigos que están aquí, no sé. Un amigo que quiera hoy que oremos a su favor, yo quiero orar por usted. Suéltate en Dios. ¿Sabes cuál es el problema del mundo, amigo, que estás aquí? Que no conocen a Dios. Amigo, el problema del mundo es que no conocen a Dios. La crisis del mundo es no conocer a Dios.
no aceptar a Dios, no entender a Dios, no obedecer a Dios. Esa es la crisis del mundo. Pero qué bueno hoy venir. Suéltate en Dios, dígale: Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Yo quiero ir contigo, Señor. Pastor, no es fácil, no, pero Dios te va a ayudar. Es que el niño no aprende a caminar solo, su padre lo ayuda. Y luego él aprende y ya camina solito, pero sus padres le dieron la mano. Él no sabía comer. El niño solo se muere de hambre, pero su mamá lo alimenta y lo cuida. Y cuando ese niño aprende, ese niño ya no se muere. Aprendió a comer. Si tú aprendes a confiar en Dios, vas a entender que aunque te digan que tienes cáncer, tú dirás: pero Él es mi Dios. ¿No le parece a usted muy grande y glorioso? Hay gente que le dicen: tienes cáncer, pero como no tienen esa confianza en Dios, se desesperan, se angustian, se mueren antes de que el cáncer les lleve. Pero el que tiene a Dios dice: Él es mi Dios, y si Él me quiere llevar, nadie me sacará de este cáncer. Pero si Él me quiere sanar, aunque me digan que me muero mañana, Él es el Señor del cáncer, Él es el Señor de la enfermedad, Él es el Señor del problema, Él es el Señor de todo. Qué lindo esta mañana confiar en Él, hermano y amigo. ¿Por qué no te sueltas en Él? Tú has luchado por tus propias fuerzas y eso se cansa uno. Nadar contra la corriente, hermano, eso cansa. Usted puede que aguante un ratico, pero se cansa uno. Al último se lo lleva la corriente. Pero qué bueno soltarnos en Dios y decirle: Señor, yo confío en ti. Señor, yo espero en ti. Señor, tú puedes ayudarme. Señor, yo me someto a tu voluntad. Señor, yo obedezco, Dios mío. Vamos a orar por las personas que están aquí. No sé si otro amigo quiera venir. Tréguele su vida a Dios. Pastor, pero es que eso implica señorío y rendición. Sí, pero no temas, Él te va a ayudar. No temas, es que no son tus fuerzas, es Él. Pastor, es duro. Sí, algunas cosas, pero cuando te sueltes en Él, entenderás que Él es el que tiene el control. Vamos a orar al Señor. Aquí hay unos hermanos, unos amigos. ¿Por qué no levantan sus manos y oramos por ellos? Dígale: Señor, tú tienes el control. Yo confío en ti. Tú eres el Señor de mi vida. Mi vida está en tus manos. Yo dependo de ti. Aunque digan que viene crisis, Él es el Señor. Es que, hermano, cuando confías en Él, hasta de los problemas descansas. La crisis, tú descansas. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Ningún niño de los que está aquí se preocupa por la comida de ahora. ¿Por qué no se preocupa por la comida de ahora, Daisy? ¿Por qué no se preocupan los niños por la comida de ahora? Usted me puede decir por qué un niño no se preocupa por el almuerzo de ahora. ¿Por qué? Porque tú le vas a responder. Ese niño sabe que él no es sino decir: tengo hambre, y papá o mamá aparecen con la comida. ¿Sabe por qué usted y yo vivimos tan angustiados? Porque no reconocemos que Él es el Señor, Él es el papá mío. Él es mi papá, Él es mi mamá, Él es el que me provee. Él dice: confía.
¿Sabe por qué usted está tan angustiado? Porque se le ha olvidado que Él es el Señor. Y si lo reconoces esta mañana, Él resolverá. Él proveerá. Él dará la salida. Mis hijos no tienen que preguntarse hoy qué voy a almorzar. Eso lo tengo resuelto yo, porque soy el papá. El papá suyo tiene resuelta su vida. Lo que pasa es que andamos desesperados y Él dice, bueno, aquí estoy. Yo soy el Señor, reconóceme y yo te ayudo. Reconóceme y yo te bendigo. ¿Por qué no te sueltas en Él esta mañana? Habla con Él, ora, dile: Jesús, aquí estoy, angustiado y afligido, pero hoy voy a soltarme en ti. Suéltate en Él, confía en Él. Ayúdanos, Dios, bendícenos, Dios. Tú eres nuestro Padre, Señor. Las aves no se preocupan por el alimento, ahí está. Las aves no piensan como nosotros, pero el alimento está. Hay alguien que tiene el control. Amigo, me doy en sacrificio. Señor, tú tienes el control. Yo quiero que gobiernes mi caminar. Dígaselo. Que siempre viva en tu voluntad. Dígaselo a Dios, Señor. Tú tienes el control, Señor. Nos hace falta es confiar en ti. Nos hace falta es obedecerte y seguirte. Confía en Él. Confía en Él, hermano y hermana. Y el gran yo soy. Yo quiero, Dios, yo quiero. Yo quiero que gobierne Amén. mi vida. Señor, Me doy en sacrificio a ti. Suéltate en Él, qué lindo es confiar en Él. Quiero que gobierne Hermano, suéltate en Él. Él te sanará, Él te ayudará, Él te bendecirá, Él te llenará con el Espíritu Santo. Yo quiero que gobierne Dígaselo. mi vida. Me doy en sacrificio, Dios. A ti. Confía, confía, dice Dios. Quiero que gobierne Déjame, yo te ayudo. que siempre viva en tu voluntad. Él es el Señor, hermano y hermana. Yo quiero que gobierne. Amigo, déjalo que Él gobierne tu vida. Ríndete a Él, Me doy en sacrificio a ti. a ti. Suéltate en Él. Quiero que gobiernes mi caminar. Dígale, Que Señor, siempre viva ayúdame. en tu voluntad. Ayúdame, Dios, a vivir en tu voluntad. Siempre viva en tu voluntad. Qué lindo eso, hermanos. Que
que siempre viva en tu voluntad. Aleluya, aleluya. ¿Por qué no le da un aplauso a Jesús? Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Ayúdanos, Dios, a entenderlo. Si tú no estás en mí, yo desespero. Ayúdanos, Dios. Pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras, ¿cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Aleluya. Amigo y hermano, todo puede cambiar si dejamos que Él sea el Señor de nuestra vida. Todo hijo que se deja guiar de sus padres le va bien, ¿verdad? Y es lo primero que le decimos a los hijos. ¿Qué le dices? Haz caso, ¿verdad? Obedezca para que te vaya bien. Déjate guiar de Dios. Él es tu papá. Él solo quiere lo mejor para ti. Solo quiere lo mejor para ti. Hemos llorado de más porque Él quería que lloráramos menos. Pero a veces nosotros no le reconocemos a Él su lugar. Démosle gracias a Dios. Digámosle: Señor, gracias, y ayúdame a entenderlo. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Dios, bendícenos, Dios. Tú eres el Señor de nuestra vida, ayúdanos a entenderlo. Vivir para ti, movernos en ti, actuar en ti. Oh Dios, que no nos cueste obedecer. Señor, que no nos cueste sujetarnos, Dios. Que no nos cueste entender lo que dice tu palabra. Oh Dios eterno, ayúdanos, Padre bendito. Guarda la iglesia. Cada persona que nos ha visitado esta mañana, guárdale, bendícele, ayúdale, Señor. Te lo ruego, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bota para quebra tudo comum, para viver uma vida diferente, para estar lleno de coragem, counterculture. El 1 de diciembre aquí nos ha invitado toda la juventud de Aruba. Binjoy nos na Ipua. Bin viva una experiencia única. Painted pink skies proof it's you. Oh, it's you. Nuestro lema se basa en Romanos 12:2. Y no vivan ya como vive este mundo, más bien cambien su forma de ser y de pensar. Regístrate ya por solamente $115
Florines y obtendrás 3 días de conexión, adoración, juegos, alimentación y toneladas de diversión. Y sí, la camiseta está incluida. Yo ya me registré, solo faltas tú.